hablar del problema que se me presentó en este caso. Llega una empresa y la empresa me dice, mira, Edwin, nosotros tenemos ahorita un 60% de disponibilidad en nuestras plantas y queremos mejorar. ¿Qué está sucediendo? Que nosotros, el otro 40% restante de la disponibilidad o indisponibilidad, ¿sí?, la estamos comprando. ¿Qué está sucediendo? Esto se hizo en un estudio de equipo pesado, camiones de carga, cargadores frontales, etcétera. Entonces, para no perder la producción que ellos estaban haciendo, el otro 40% lo rentaba. Llegó un momento que tuvieron un momento de crisis y ya no pudieron rentar más, ya no era costeable estar rentando tantos camiones para poder cumplir con la operación. Y debido al 60% que estaban teniendo en la disponibilidad, bueno, pues se convirtió en un problema grande, ¿no? Entonces, querían hacer dos cosas. Uno, aumentar la disponibilidad y con ello reducir los costos de la renta de los equipos como tal. Ahora bien, ellos me estaban pidiendo disponibilidad. Yo quiero aumentar la disponibilidad. La primera pregunta que yo hago es, ¿cuánta disponibilidad necesitas? La disponibilidad que tú quieras, esa es la que yo te voy a dar. Nada más que hay que tomar en cuenta esta gráfica. Siempre hay un impacto entre el nivel de calidad, es decir, la disponibilidad, y el costo de la implementación. Una muy baja disponibilidad, tus costos son muy altos. Estos costos se ven reflejados en reparaciones, muchos repuestos consumidos y equipos detenidos. Pero como yo voy implementando estrategias de mantenimiento, mejorando los indicadores, empezando con el Greenwich Time, mejorando la productividad, mejorando el backlog, mejorando mi tiempo de programa, mejorando la utilización técnica, voy haciendo mejoras, este tiempo se va mejorando, yo voy aumentando la disponibilidad, voy aumentando mi proactividad de mantenimiento, por ende, la reactividad baja y por ello bajan mis costos, hasta un punto óptimo, que es el que yo debo de buscar. A partir de ahí, si yo quiero seguir aumentando mi disponibilidad, me va a costar dinero, porque tengo que adquirir más máquinas para redundancias, tengo que adquirir a lo mejor más personal, algo me va a costar. Entonces, nosotros como mantenedores, debemos de buscar ese punto óptimo en el que no gastemos dinero, o no tanto dinero, y garanticemos la mayor disponibilidad posible a nuestra empresa. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Dónde comenzar? O sea, tú quieres aumentar el Greenwich Time por algo. Lo primero que tienes que ver, en este caso a mí me decían, mira, yo tengo una disponibilidad del 60% y la tengo que subir al 90%. Para ello tengo el cálculo de un MTF, yo tenía una falla cada 73 horas y cada que ocurría una falla se tardaban en promedio 48 horas en reparar. Haciendo cálculos de tiempo muerto, despeje de fórmulas, etcétera, etcétera, yo veo que para poder lograr el 90% de disponibilidad, mi MTBF lo tengo que subir a 216 horas y mi MTTR 24 horas. Y para ello, mi tiempo muerto, aquí lo podemos ver, yo lo tengo que bajar de 12,000 horas a 3,000 horas. Y mi tasa de fallas de 260 a 131. Esto es lo que yo finalmente estoy buscando, ¿sí? Cabe señalar que el Greenwich Time, por sí solo, la mejoría de este tiempo no te va a ayudar a mejorar esto de aquí. Lo que nos va a dar es que nos va a liberar fuerza de trabajo para poder hacer más cosas. Si yo estaba teniendo 300 horas hombre de correctivos programados, pues quiero elevarla a 600 horas hombre, ¿sí? Entre más proactivo sea, yo menos reactivo voy a ser. Y aquí lo vemos en esto de aquí. Yo veo hasta el fondo mi porcentaje de Greenwich Time, tengo que aumentar mi programación de horas, tengo que aumentar mi utilización técnica, con ello voy a aumentar mi cumplimiento al programa, con ello voy a aumentar mi proactividad y con ello yo voy a estabilizar mi backlog. Puede que yo tenga un backlog muy bajo o un backlog muy alto. Lo importante es ir trabajando desde abajo hacia arriba para poder alcanzar esto. Como les comento, no es lo único que hay que hacer.
porque hay que hacer otras muchas cosas, hay que implementar otras herramientas, hay que implementar técnicas de confiabilidad, en fin, un sinnúmero de actividades que hay que hacer. Pero la primera de ellas es ver cómo estás utilizando a tu fuerza laboral, cómo estás aprovechando tus técnicos de mantenimiento. Esto es un mapa estratégico en general de todo lo que podemos implementar para poder disminuir el tiempo muerto que estamos utilizando. Pero de nada sirve tener el mejor mapa estratégico si al final de cuentas no tienes los recursos o tus recursos los estás desaprovechando. O suponiendo que vas a incrementar tus horas de mantenimiento predictivo, ¿de dónde vas a sacar gente? Porque gente no te van a probar. Eso es lo último que va a suceder. Es fácil, muy difícil. Al contrario, lo que más quiere la gerencia es que tú disminuyas tu capacidad laboral. ¿Por qué? No lo sé, pero eso sucede siempre. Siempre sucede en los casos que he visto, ¿verdad? No estoy de alguna forma generalizando como tal. Este es un layout. Si se fijan, aquí tenemos en el taller del equipo pesado, esta es la ruta 1. La ruta 1 se empieza a hacer de la C, y luego la A, y luego la B, y luego la E, y luego la F, y luego la K, y luego la T, y luego la P, y luego la W. Y ahí acaba esa. Entonces, si a mí me toca la ruta número 1, tengo que hacer ese recorrido, y en ese recorrido tengo que recopilar las observaciones, solo las que vean. No hay un límite, es las que tú encuentres en ese recorrido. Esta es la ruta 2, por ejemplo. Empiezas aquí en el B, y de aquí sigues esta otra ruta, y haces el mismo procedimiento. Esto lo vas a hacer por el tiempo que sea necesario. Si tienes, no sé, vas a recopilar 100 muestras y las quieres hacer en 10 días, pues tienes que hacer 10 muestras por día, básicamente. Entonces, te vas a tardar 10 días en sacar esta muestra. Si quieres hacer un muestreo de 1000 muestras, pues tienes que hacer más días, ¿no? Más gente. Todo depende de la cantidad de técnicos de mantenimiento que tengas y de la cantidad de supervisores y planeadores que te ayuden a hacer este estudio de muestreo de trabajo. Ya que tienes toda la información, la ponemos así en un archivo de Excel, ¿sí? Donde vamos poniendo todos los números de observaciones, quiénes son los observadores. Yo aquí les nombré observador 1, 2, 3, pero en realidad aquí hay nombres. La actividad de mantenimiento, las actividades son del 1 al 8, por así decirlo, donde el número 8 es el trabajo directo. Este es el crunch time. Las demás actividades se dividen en trabajo en esperando, herramientas, viajando, transportándose, recibiendo instrucciones. Hay 8 actividades. Se recopila también la hora de observación, la fecha en que fue observado, y así es como vamos a ir haciendo recopilación de observaciones. Al final que ya tengo yo mi observación, yo ya lo obtuve, ¿sí? Hago mi análisis. Y esto es lo primero que yo encontré, ¿verdad? El 70% de las actividades que hacen en el taller son de valor no agregado. Y el 30% es del Grange Time, valor agregado. Esto cumple con la primera característica de un pobre mantenimiento, de una pobre programación de mantenimiento, de una pobre planeación de mantenimiento, de una pobre gestión de mantenimiento. Los valores que oscilan entre, digamos, una empresa que tiene una planeación y programación deficiente o un mal aprovechamiento de sus recursos, el range time oscila entre el 25 y el 35%. Eso, si tú haces tu estudio de muestreo de trabajo y sacas este valor, quiere decir que estás en el promedio, ¿verdad? De las empresas que no tienen un buen aprovechamiento de su recurso humano. Si sales arriba del 50%, ya la hiciste. Ya estás en un muy buen camino, pero puedes mejorar. 60% ya estás en clase mundial. Arriba del 60%, 65%, ya es un poco complicado que logres esos niveles, porque estarías castigando mucho a tus técnicos de mantenimiento y eso puede ser algo también contraproducente para el desempeño diario de ellos.
Rompiendo el valor no agregado en los diferentes tipos de desperdicio, tenemos esperando, tiempo personal, viajando, transportándose. La diferencia entre transportándose y viajando es que cuando ves a un técnico que va viajando, él no lleva nada en las manos. Cuando ves a un técnico que está transportándose es porque lleva algo, una herramienta, una pieza, un repuesto, algo lleva en las manos. Tenemos también herramientas y materiales, planeación e instrucción. Si una persona está escuchando la instrucción de un supervisor o de un planeador, ese tiempo no agrega valor, pero lo está utilizando para ello. Y bueno, el menor es descansos, 4%. Algo muy curioso, antes de empezar la prueba, los supervisores, incluso el gerente de mantenimiento, se quejaban porque decían que los técnicos no hacían nada. No, es que no hacen nada y pierden mucho el tiempo. Y se la pasan descansando y tú los ves y los ves o en el comedor o en los vestidores o están tomando café, pero no los ves trabajando, no quieren trabajar. Ese es un error. Ese es un error. El técnico de mantenimiento quiere trabajar. Lo que pasa es que tú no le das trabajo. O si le das trabajo, le das un muy mal trabajo. De modo que él tiene que compensar tu ineficiencia como director o planeador, haciendo otras actividades que no les corresponden, que son todas estas de aquí. Entonces, aquí vemos claramente dónde vamos a trabajar. Vamos a eliminar estos tiempos, estos de aquí. Yo necesito elevar de mi 30% a un 50%. Eso es lo que yo quiero. ¿De dónde voy a sacar ese 20% restante? Ah, pues mira, aquí le vamos a tumbar un 8%, aquí vamos a tumbarle un 3%, aquí otro 3%, aquí otro 2%. Y ahí le vamos quitando un pedacito a cada pastelito, a cada rebanada, para completar al final de cuentas el tamaño que yo quiero y decir, ok, yo ya estoy utilizando bien a mi personal. Esa es lo primero que debemos de hacer. ¿Dónde está malgastando el tiempo mi técnico de mantenimiento? Ahora bien, este estudio de muestreo de trabajo no tiene que hacerse cada mes. Otra vez, es costoso porque hay que implementar tiempo, los supervisores tienen que hacer ese trabajo. Al final de cuentas, te va a impactar de alguna u otra forma de que pues el supervisor va a hacer una observación y a lo mejor no va a estar supervisando un trabajo que realmente es lo que tiene que hacer, pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que invertir en ello. Nos va a costar, no es gratis, pero hay que hacerlo. Pero no hay que hacerlo cada mes, eso es a lo que me refiero, ¿sí? Con hacerlo una vez cada 6 meses, estamos, pero bien servidos. Y es el tiempo suficiente que nos va a tomar la madurez de la implementación de lo que vayamos a hacer, ya sea la herramienta que vayamos a ocupar, porque podemos implementar, si no tienen implementado un programa de programación y planeación de mantenimiento, podemos implementar eso, o podemos implementar incluso 5S. Si vemos que estamos perdiendo mucho tiempo en recabar herramientas y materiales, tal vez la 5S nos pueda ayudar como tal para poder ganar un poquito de tiempo ahí, ¿sí? Bien, esto ya es estadística, esto se hace en lo que es el Minitab como tal. No se hace más que, se le llama prueba de hipótesis, y yo lo que hago es meter todos los datos de mi muestra en el sistema y en automático el Minitab como tal, hago la prueba de hipótesis. Yo aquí pongo mi hipótesis nula y digo que mi valor P, que es mi esperado, o sea, yo estaba esperando encontrar, digo, con los datos establecidos, que mi empresa no tuviera más, o mejor dicho, esperaba que tuviera el 35% o más del Grunstein, ¿ok? Este valor de P es el que me dice si la hipótesis se reprueba, se acepta o se rechaza. En este caso, rechazo la hipótesis nula porque el valor de P es menor a 0.05. Y con ello, y con mis datos estadísticos, me dicen que estadísticamente hablando, mi empresa o mi departamento de mantenimiento no está ocupando eficientemente a su personal de mantenimiento. Es lo único que nos dice. No nos dice otra cosa, no nos dice cómo mejorarlo, no nos dice qué es lo que tenemos que hacer para verlo. Lo único que estamos viendo es en dónde estamos parados,
en dónde estamos mal y si estadísticamente realmente tenemos datos suficientes para decir que no estamos utilizando bien a mi personal de mantenimiento. Me regreso otra vez a esta gráfica de pastel. Con el simple hecho de ver esta gráfica de pastel, yo ya me doy cuenta para dónde se va a ir mi dato estadístico, ¿verdad? Definitivamente el 30% yo no estoy ocupando bien, tengo de Greenstein, y el 70% pues no estoy ocupando bien a mi personal de mantenimiento. También el estudio estadístico nos da intervalos de confianza y nos da los errores. Aquí podemos ver el error de 0.05 para el tamaño de muestra que estoy pidiendo, y bueno, pues también aquí nos está tronando, por así decirlo, la probabilidad de que yo tenga un valor mayor al 35% de mi capacidad técnica. Bien, una vez que yo ya tengo el Greenstein, lo que sigue es calcular los otros indicadores. Y aquí en una tablita se los pongo rápidamente. Estos que ven aquí son diferentes departamentos. Y estamos hablando de la semana 32 del año 2019. Y yo aquí veo mis indicadores de procesos. Yo tengo mis porcentajes de horas programadas, mi cumplimiento al programa, mi utilización técnica y mi proactividad. Aquí yo no veo el Greenstein otra vez, porque este indicador se ve semanalmente. Es un indicador de procesos para el área de planeación y programación de mantenimiento. Pero no se ve el Greenstein aquí. Yo el Greenstein ya lo calculé y yo sé dónde estoy y necesito mejorar. Para ello, después de calcular todo esto, lo que necesitamos es aumentar estos valores de aquí y que sean los más reales posibles. Pero sobre todo, este es el valor que yo debo de mejorar, la proactividad de mantenimiento, que en este caso anda en un 30%. Es decir, yo soy proactivo en un 30%, pero soy 70% reactivo. Tenemos que voltear ese valor, ¿verdad? Llegar a ser 70% proactivo y solamente un 30% reactivo, aprovechando mejor a la gente. ¿Qué es lo que se trabajó? Se trabajó durante semanas, mejorando la planeación, obviamente mejorando otro tipo de indicadores. Otro tipo de indicadores como, bueno, se implementaron análisis de confiabilidad, de PMO, análisis causa-raíz, un mejor control de los KPIs de mantenimiento. Y por último, para la semana 8 de este año, llegamos a un 44% del Greenstein. Fíjense lo que avanzamos, del 30 al 44%. No es algo que se vea rápido, ¿sí? La mejora del Greenstein se ve muy paulatinamente. Son cambios que se van viendo muy de poco en poco. No se ven tan rápido. Pero lo importante es que tú vayas viendo una mejora consistente y sustancial a través del tiempo. Pasando 6 meses, hay que volver a calcular el Greenstein y ver cómo vamos. ¿Vamos recuperando tiempo? ¿No vamos recuperando tiempo? ¿Algo nos está faltando? Y eso es lo que tenemos que estar buscando al final de cuentas. Y ya por último, a la gerencia, sobre todo los gerentes de planta y en la parte de finanzas, les encanta ver los números en pesos. Con este mismo estudio, ¿sí? Y yo calculando que si mi tiempo personal, ¿sí?, está en 11.93 horas, mi descanso es en 4%, porcentaje, ¿sí? Planeación e instrucción en 6%, materiales y herramientas 9%, transportación 9% también. Viajando 11%, esperando 18% y el trabajo directo dijimos que el 30%. ¿Qué pasa? Que un técnico de mantenimiento, tú le pagas 8 horas al día. 8 horas al día le pagas a ese técnico de mantenimiento. Todas las semanas cobra. Pero realmente, y en Greenstein, es decir, productivamente, solamente hace 2.4 horas. El tiempo restante lo está perdiendo en todas estas actividades. Si lo vemos por semana, estamos hablando de
863 horas realmente trabaja y finalmente anuales, pues 44,000 horas más o menos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que si sumamos todas estas horas de aquí, realmente estamos tasando este valor a $3 por hora. Digo, ahí ustedes pueden calcularlo con el tiempo que realmente, con el costo por hora que le pagan a su técnico de mantenimiento en promedio. Pero hablando de que si se le paga $3 por hora a un técnico de mantenimiento en promedio, $314,000 se desperdician en actividades de no valor agregado, ¿sí? Que corresponden a 104,000 horas hombre. Es decir, 104,000 horas hombre se utilizan para hacer nada y en ello tú pierdes $314,000. Obviamente que estos son ahorros de nivel 2, ¿verdad? No son ahorros directos. La meta es elevar la productividad técnica de Greenstein al 55%. Eso es lo que queremos buscar, el 55%. Si logramos el 55%, podemos estimar un ahorro de nivel 2, es decir, un ahorro soft, un ahorro suave. No impacta en tu budget, pero al final de cuentas es un ahorro por el mejor aprovechamiento de tu personal de $112,000. Es un montón de dinero el que se pierde por no aprovechar bien los recursos. ¿Qué puedes hacer? Vamos a volver al primer punto que decíamos. En el peor de los casos, que la gerencia de mantenimiento te diga que necesitas ahorrar costos de mantenimiento y quitar a un 2%, 3%, 5% de tu plantilla, si tú con estos datos logras aprovechar mejor a tu gente y con ello te da la pauta para que puedas prescindir de 2 personas, eso lo conviertes en ahorro de tipo 1. Y eso le va a dar ganancias a tu empresa. No es lo mejor, pero a veces se necesita, porque esto es un negocio. Y al final los inversionistas piden dinero y nosotros tenemos que generar dinero. Desgraciadamente el departamento de mantenimiento no genera dinero, quita dinero. Quita dinero porque utiliza materiales y herramientas para equipos para hacer mantenimientos preventivos o correctivos y utiliza personal. 3 cosas que nos hacen perder dinero. Lo mejor es ahorrando en personal, ahorrando en repuestos, teniendo un muy buen programa de mantenimiento preventivo y ahorrando en paradas de mantenimiento, es decir, menos paradas de mantenimiento y que garanticen la misma disponibilidad de mantenimiento. Y aquí es donde llegamos.